Muchísimas gracias, mi hermano ministro José Márquez. Amada Iglesia de nuestro Dios, ganada por la sangre preciosa de nuestro Jesucristo, paz a vosotros. Para los que no me conocen, bueno, pues soy el hermano Ayuda Jesús Palma. Estoy aquí en un lugar también, parte del Pacífico, que es en Acapulco, Guerrero. Atiende una localidad que se llama Jardín Azteca. Y bueno, amados hermanos, agradezco también a mi hermano Ayuda José Millán por esta oración. Vamos a tener en esta tarde-noche la palabra de nuestro Dios, y el título de este tema es el valor de servir. Va enfocado en la parte de lo que vimos durante la semana, el estudio de la escuela, en donde dice uno de los objetivos, considerar la obligación de practicar. Y dentro de esta parte, justamente el valor de servir, ¿qué puede ser para nosotros, amados hermanos? Y les pregunto a mis hermanos que también están en la plataforma del Facebook, que puedan ustedes poner, ¿qué creen que sea el valor de servir? ¿El valor de servir es una obligación, es un privilegio o es una necesidad? Esa es prácticamente parte de lo que vamos a ir viendo justamente en este tema. Y para poder entender justamente qué es el valor de servir, vamos a entender cuál es su significado. Servir implica ayudar a alguien de una forma espontánea. Siempre nace del corazón el poder servir, el poder ayudar a alguien. Es decir, que nunca nosotros adoptamos una actitud de indiferencia, sino al contrario, siempre estamos permanentemente buscando a quién apoyar, a quién ayudar. Esa es la parte del poder servir, ¿sí? Una persona que es servicial y que dentro de todo lo que hace cotidianamente, ¿verdad? Esa actitud siempre tiene en el ámbito de su vida, ya sea en el trabajo, no hay un lugar, o sea, ahí por eso les digo, no hay un lugar donde quiera esta persona servir. Lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer con su familia, lo puede hacer ayudando a personas en la calle, hasta por algo que pudiéramos pensar que es insignificante, ahí está el valor de servir. ¿Qué puede ser algo que tal vez pensemos que es insignificante? Si se le cayó a alguien a algo en la calle, que esa persona agarre y lo levante y se lo entregue a esta persona. A veces vemos que hay gente que necesita cruzar la calle, que inclusive necesita que se le dé el tiempo en el que estamos. Y bueno, pues eso justamente va haciendo cotidianamente. Eso lo va haciendo esta persona y obviamente eso le reconforta, le llena, hacerlo diariamente. Y de alguna manera, el sentirse ayudado, ¿verdad? El sentirse servido por alguien más, bueno, pues aligera la carga y se siente bien cuando alguien nos ayuda, pero vamos a darnos cuenta que se siente mucho mejor poder ayudar. Dentro de lo que es la escritura, dice que más vale dar que recibir. Y dentro de esta parte del servicio, justamente hablamos de eso, de lo que es el dar mi tiempo, de lo que es dar mi capacidad al servicio de alguien más. Y en este caso vamos a darnos cuenta que dentro de la iglesia hay mucho por qué dar, hay mucho por qué apoyar y hay mucho por qué servir. Es posible que nosotros recordemos alguna experiencia, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que incluso vamos en la calle o vamos manejando en la carretera y se nos llega a averiar el carro, ¿verdad? Tenemos esa necesidad de que alguien nos pueda auxiliar y de repente algún desconocido se para, nos ayuda en lo que necesitamos y ya después cuando queremos inclusive darle las gracias, pues ya no supimos más de esta persona y ya nada más decimos, bueno, Dios mío, te agradezco por esa ayuda que me mandaste, por esta persona, este instrumento, y bueno, pues espero que lo bendigas muchísimo. Entonces, dentro de esta parte, las personas que son serviciales, ¿verdad? Siempre están atentas a poder ayudar a alguien más. Están observando, están buscando la oportunidad para ayudar en todo momento. Y eso justamente, pues, nos da a nosotros una forma de querer también retribuir lo que hemos recibido. Así debería de ser esa parte de lo que es la ley de la causa y el efecto, ¿sí? Yo recibo y muchas veces también quiero dar eso que he recibido. Entonces, ahí por eso vemos que todas esas personas que siempre están al servicio, siempre están atentas, siempre están con una sonrisa y con las manos dispuestas para poder ayudar. En todo caso, mis hermanos, recibir nosotros un favor hace que nosotros consideremos
que puede ser una tarea fácil cuando la practicamos constantemente. Pero dentro de todo, mis hermanos, es importante que si no lo hacemos, todavía tenemos el tiempo, porque tenemos vida, de poder emprender y poder ayudar a quien realmente lo necesita, de que podemos servir a quien realmente lo puede en estos momentos requerir. Y eso precisamente nos lleva a entender parte de lo que es el servicio. Porque, mis hermanos, es muy fácil recibir atenciones, ¿verdad? Pero no tiene mucho mérito. El que te ayuden, el que te sirvan, eso pues creo que cualquiera pudiéramos sentirnos en determinado momento halagados y reconfortados, pero pues no tiene mucho mérito. Cualquiera que lo hace, mis hermanos, bueno, pues así se siente a gusto y bueno, pues es la situación que llega a pasar en la vida. Pero para ser servicial, mis hermanos, para poder servir a alguien más, hace falta tener iniciativa, hace falta tener una capacidad para poder observar las necesidades que existen y si nosotros hacemos todo aquello que se desea, bueno, pues nosotros podemos vivir sirviendo a alguien más. Y obviamente ahí entra esa máxima. Hagamos a los demás lo que quisiéramos recibir también nosotros. Y eso mismo también hacía nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Marcos 10:45 que Él no vino, ¿verdad? Porque dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si vamos entendiendo el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y lo que también le enseñó a sus discípulos, bueno, pues entonces vamos a comprender que el servir muchas veces no vamos a recibir un pago, que solamente es por la plena satisfacción de poder ayudar. Y tal vez, solamente tal vez, si pensáramos como lo hacía el apóstol Pablo, pudiéramos entender que tendremos una recompensa, la cual no la recibiremos a lo mejor en esta vida, sino que esta recompensa la recibiremos en el tiempo postrero. Y precisamente dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 al 18. Lo tengo que decir de esta manera estos versículos porque es para que podamos comprender a grandes rasgos lo que les quiero transmitir. Entonces dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 al 18 de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mas yo de nada esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Fíjense qué importantes palabras nos hace comprender aquí el apóstol Pablo. ¿Es válido recibir una paga por predicar la palabra de nuestro Dios? Claro que sí, porque dice que dentro de todos los que sirven en el santuario, bueno, pues es justo que también del altar participen. De eso, pues es lo que le dio nuestro Dios por heredad, en cierta forma, a aquellos que servían en el santuario. Y en el tiempo actual también es la misma condición, pero hay algo todavía más importante y más sublime que el apóstol Pablo nos hacía ver, o nos hace ver en esta lectura, que él dice, mas yo de nada de esto me aproveché. ¿Por qué? Porque aunque él tenía el poder, aunque él tenía la facultad de poderlo hacer, él que sentía el placer de servir, el gusto de poder servir y predicar la palabra de nuestro Dios. Dice, mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Y dentro de lo que mencionaba el versículo 16, que es a lo que justamente me quiero enfocar y que podamos entender.
Muchas veces el poder servir, cada quien nos sentimos obligados, no por Dios, no por nadie más, sino nosotros mismos. Tenemos esa situación de que algo nos faltó en el día si no hicimos bien a alguien, si no ayudamos a alguien. Es como algo que nosotros vamos, día con día lo vamos haciendo un hábito, y que dentro de ese mismo hábito, si sentimos que en un día determinado no cumplimos a lo mejor con una meta de poder servir a alguien, de poder ayudar a alguien más, o de inclusive de poder darle frases de aliento, o un versículo, o algo importante que alentara a esa persona, no nos sentimos bien con nosotros mismos. No porque alguien nos esté empujando, nos esté como muchas veces nos esté obligando a hacerlo, sino nosotros lo hacemos de una forma de necesidad. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad. ¿Por quién? Por él mismo. Y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, dice el 17, ahí está lo que les decía, si lo hago de voluntad, premio tendré. Él sabía que podía recibir un premio. Él sabía que puede obtener un premio, o que inclusive ya lo obtuvo, ¿verdad? ¿En qué momento? Bueno, pues ya lo tiene él ahí. Va a ser nada más cambiado ese galardón en el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga. Y dice, pero si soy obligado por alguien más, si no lo hago por convicción, dice, si por fuerza, entonces la dispensación me ha sido encargada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hago más que lo que me dijeron que tenía que hacer. Porque dice, bueno, tú vas a ser obrero, tú vas a estar al frente de una sociedad, o simple y sencillamente cuando tengas oportunidad de hablar de la palabra lo vas a hacer. Bueno, pues cuando tenga oportunidad lo voy a hacer, pero más a fuerzas que queriendo. Entonces, dentro de esa parte, pues dice, pues no haces más de lo que debes de hacer. Y esto pues también se refiere a lo que vamos a ver por la parte clara con la lección, hablando de esos talentos. Dice, bueno, pues aquel que multiplica esos talentos que uno tiene, la capacidad que uno tiene, bueno, pues Dios te recompensa de esa forma, dándote aún mucho más. Pero aquel que nada más hace lo necesario, pues llega a convertirse en un servidor inútil. Pero dice el 18, ¿cuál pues es mi recompensa? En otras versiones, en una versión latinoamericana, podemos encontrar el versículo 18 de 1 Corintios. Dice en esta versión de lenguaje sencillo, dice, pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Con hablar de la palabra. Dice, nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Entonces, aquí entendemos algo que Pablo estaba dando a conocer en su persona, y que eso también quería transmitirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos la capacidad de poder hablar de la palabra, de poder servirle a nuestro prójimo, pero muchas veces queremos siempre algo de recompensa. Y dentro de esta parte, de lo que es el amor incondicional, de lo que es el amor desinteresado, pues obviamente es lo que habla la palabra de nuestro Dios. Y por eso les decía yo en un principio el versículo de Marcos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en donde decía, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es justamente el comprender en un momento determinado que nadie me tiene que obligar, nadie me tiene que forzar a servir a mi prójimo, sino simple y sencillamente uno mismo. Esa es la imposición que yo me pongo para poder ayudar a alguien más. Y dentro de esto, bueno, les voy a dar otro ejemplo en el cual, pues creo que muchos de nosotros nos podemos identificar, porque así como lo vimos con Pablo, es lo que quiero que tampoco vayamos a malinterpretar. ¿Es válido que el obrero viva del diezmo, de las ofrendas? Claro que sí es válido. ¿Por qué? Porque mientras se dedique a la palabra, visita a los enfermos y esté al frente, claro que es válido que viva de esa forma, ¿sí? Pero también hay otra situación, que muchas veces nosotros tenemos esa parte de ingenuidad, y parte de nuestra naturaleza, mis hermanos, es que a veces somos, prejuzgamos, somos prejuiciosos.
¿Por qué? Porque juzgamos antes de conocer las cosas y de no saber muchas veces lo que hay detrás de algo que a nosotros a simple vista nos parece, pues, a lo que estamos viendo, a lo que estamos pensando, pero ya realmente lo que es el trasfondo de todo, lo desconocemos, pero eso lo vamos aprendiendo con la vida. Aprendemos con la misma palabra a no prejuzgar, a no anticiparnos, a conocer a las personas antes de opinar o inclusive insinuar algo negativo contra de ellas. Y dentro de esta parte, bueno, pues vamos a darnos cuenta con esta historia que esta persona que prejuzgó antes de, después se tuvo que dar de topes en la cabeza porque juzgó mal a una persona. Todo comenzó, mis hermanos, con un doctor que llegó tarde a un hospital. Este doctor, bueno, pues había recibido una llamada de emergencia para poder operar a un niño que había sufrido un accidente muy terrible, pero apenas apareció en la sala de operaciones, ahí estaba el papá del niño, e inmediatamente este papá lo empezó a confrontar, le empezó a decir, ¿por qué llegó tan tarde? ¿No se da cuenta que la vida de mi hijo está en peligro? No tiene usted ningún sentido de responsabilidad ni de servicio. Así le exclamaba el padre al doctor, mientras el doctor apresurado simplemente le pidió disculpas y al mismo tiempo le dijo que se calmara y que lo dejara hacer su trabajo. A pesar de que este padre lo siguió molestando, le siguió diciendo algunas indirectas y algunas situaciones negativas, no es posible, esto no es aceptable, como un doctor siempre tiene que estar a tiempo, siempre tiene que estar al servicio de sus pacientes y cosas así por el estilo. El doctor amablemente le prometió que haría lo posible por salvar la vida de su hijo. La operación duró aproximadamente unas 2 horas. Conforme pasó el tiempo, el doctor salió de la sala de operaciones con una sonrisa de satisfacción y le dice al padre, todo salió bien, gracias a Dios, todo fue un éxito, su hijo ya está fuera de peligro. Y sin esperar ninguna respuesta más, simplemente se quitó la bata y se dirigió hacia afuera. Entonces este padre no duró en acercarse a la enfermera y dijo, bueno, siempre así es de arrogante este doctor. Ni siquiera me dejó preguntarle más cosas. A lo que ella respondió, el hijo del doctor murió ayer en un accidente automovilístico y estaba en el funeral cuando recibió la llamada de emergencia para que él pudiera venir a operar a su hijo. Ahora, su hijo ya está fuera de peligro y el doctor se ha ido al entierro de su propio hijo. Dentro de esta parte, amados hermanos, quiero que veamos y que comprendamos que muchas veces nosotros esperamos que nos sirva alguien más. Decimos inclusive que es su obligación el que nos deba de servir. Pero muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás de una persona que sirve. En el ámbito que ustedes gusten. Muchas veces lo desconocemos. No sabemos, en este caso, bueno, pues fue un doctor. Y dentro de la iglesia también tenemos doctores, ¿verdad? Dentro de esos obreros que hay en la iglesia, pues obviamente ellos son los doctores y los enfermos somos nosotros, la grey, ¿verdad? Ahí está esa parte también analógica de un hospital, es lo que se asemeja muchas veces a las casas de oración, donde el doctor también enferma, donde el doctor también tiene problemas, donde el doctor también tiene dificultades que se le presentan y situaciones terribles. Pero aún con todo y eso, la necesidad de servir a aquel que lo requiere, muchas veces no lo vemos. Y eso es precisamente lo que Pablo hacía. Lo que Pablo comentaba en este capítulo 9 es que a él era necesario servir a alguien más. Era necesario seguir hablando del evangelio. No importaba la distancia, no importaba el lugar, no importaba las horas que iba a quedarse sin comer. Simple y sencillamente él tenía esa necesidad de servir al prójimo. Y como vemos a este médico, ¿él tendría ese valor de servir? Claro que sí, porque simple y sencillamente el haberse apartado de estar con su familia, a lo mejor consolando a su esposa, tal vez a sus demás hijos, a la demás familia, y el atender a ese llamado de emergencia para poder ir a servir a alguien más, hacer su función como médico y poder estar al frente, bueno, pues también se asemeja muchas veces en aquellos hermanos y hermanas que han tenido que dejar, pues, a lo mejor
otras necesidades u otros problemas que resolver por estar al servicio. Entonces, dentro de esta historia que acabamos de ver, ¿cómo reaccionaríamos ahora nosotros después de lo que hubiésemos escuchado de esa enfermera? ¿Este padre se habrá sentido arrepentido y a la vez agradecido? Bueno, pues cada uno de nosotros pudiéramos saber nuestra propia respuesta. ¿Qué hubieras hecho en la posición de este padre, verdad? Hechos, capítulo 9, versículo 15, nos hace entender que nosotros hemos sido instrumentos, que ahora dice la escritura que no es obra de la casualidad. Inclusive cuando alguien llega a conocer del evangelio de nuestro Dios, le decimos, es que esto no es obra de la casualidad, es obra de la causalidad. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios siempre hay una causa por el cual nosotros conocemos de su palabra, por el cual nos allegamos a la casa de oración, por el cual algún instrumento de nuestro Dios nos habla de su bendita palabra, porque hay una causa para nosotros, hay una razón. Y en ese momento, esa causa no hubiera podido haber llegado de alguna forma si no fuera por un instrumento. Y justamente es lo que nos dice su bendita palabra. Dice en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos. Dice, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense lo que estaba pasando. Justamente en versículos antes de este versículo 15, estaba habiendo una situación en la cual se le estaba presentando esa ceguera al apóstol Pablo. En este caso todavía era Saulo, ¿verdad? Y dentro de este momento, después de que estuvo 3 días con esa ceguera, bueno, pues ahora encomienda justamente nuestro Señor, le encomienda a que hable con esta persona, con Saulo precisamente, ¿verdad? Dice a Ananías, ¿verdad? Le dice, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, dice, y busca en casa de Judas a un tal llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y dice entonces este Ananías, ¿verdad? Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y dentro de esta parte lo que les decía yo, muchas veces el prejuzgar, el anticiparnos a algo sin conocer realmente el trasfondo de las cosas, pues vemos ahora cómo entonces dice, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Veamos cómo la capacidad que tiene Dios para ver el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos ver esa parte. Dios sí la sabe. Y podemos decir, no, es que este hermano, ¿cómo es posible que este hermano esté predicando? ¿Cómo es posible que este hermano me vaya a hablar? ¿O cómo permites que ese hermano diga algo? Nosotros muchas veces prejuzgamos, pero realmente la causa por la cual nuestro Dios nos ocupa como instrumento para servirle, para poder servir a su iglesia, la desconocemos. Y dentro de esta parte, imagínense, Saulo de Tarso, una persona que perseguía a la iglesia de nuestro Dios, que era prácticamente un asesino, porque él pedía cartas para perseguir, dice que además, y la mataba. ¿Cómo hace esa conversión de 180 grados? Y ahora su única necesidad es poderle servir a nuestro Dios, predicando su evangelio. Y dentro de esto, vemos que dentro de todo lo que Pablo decía, si predico el evangelio y lo hago para recibir remuneración, entonces pues no tengo motivo de qué gloriarme porque hago nada más lo necesario. Porque entonces dice, porque la necesidad me es impuesta de predicar, tengo una necesidad de servir. ¿A quién? Al que me rescató de lo peor que yo era. Es una forma de retribuir ese perdón que Dios me otorga por medio de su Hijo, sirviéndole en su iglesia. Y no nada más en su iglesia, les decía yo, sirviéndole en todo momento y en todo lugar.
Entonces les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será ya pasó de una obligación a un privilegio, a una necesidad el servir? Cada uno de ustedes váyalo asimilando, váyalo reconociendo en su propio ser. Si alguien todavía piensa que se siente obligado, bueno, pues vamos a irlo analizando y vamos a irlo descubriendo justamente en cada uno de nosotros, en lo que nuestro espíritu nos lo vaya diciendo. Fíjense, dentro de esta parte, la obligación por valor, ¿verdad? Eso es lo que vemos en Pablo, ya que el hecho de él tener esa necesidad, bueno, pues él se sentía ya obligado, pero por sí mismo, ¿sí? Esa es la parte. Y ahora, de la historia que habíamos visto, el servir por una convicción, porque obviamente como médico, ¿cuál es justamente pues la parte de la vocación? ¿Sí? La parte de la ética, el tener que ver por el prójimo, el tener que ayudar al prójimo en cualquier estado, en cualquier circunstancia, ver su necesidad en el hospital y poder cubrirla, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte, la obligación que tenía justamente este médico era el valor de servir, porque ese es su trabajo. Pero dentro de su trabajo, mis hermanos, a mí me ha tocado muchas veces en el hospital, en la clínica, que a veces vemos que nuestro médico de familiar, ¿verdad? Muchas veces se ausenta y dice, no, es que está de licencia, no es que está de permiso, es que está de vacaciones, y siempre ponen a otro médico. Dentro de esta parte, o inclusive cuando van a alguien a operar, dicen, ¿saben qué? Es que le tocaron sus vacaciones al doctor y ya no lo va a operar. Ya cambió su fecha. Pero hay otros médicos, ahí está donde les decía yo, no todos son así. Hay otros médicos que si se comprometieron a operar a alguien, que dice, bueno, pospongo mis vacaciones porque ya prometí operar a esta persona y lo voy a hacer después de que la opere, entonces me tomo mis vacaciones. Entonces, aquí vemos en esta adversidad que él estaba viviendo, le hablan de emergencia, me imagino que ha de haber sido una eminencia este médico para haberle llamado en ese momento tan terrible en su vida, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues dejar a ese velorio y bueno, pues ir a operar a este pequeño. No fue para ganar dinero, sino por la necesidad de aún en la adversidad seguir sirviendo. Muchas veces nos llega a pasar lo contrario también como servidores de nuestro Dios. Muchas veces nos llega a pasar lo que le pasó al profeta Jeremías. Jeremías en un momento determinado dijo que ya sentía que su vida no era importante, que lo que hacía pues como que no veía que hubiera frutos, que no prosperaba lo que él hacía aún siendo profeta de Dios. Dice, yo les hablo, les digo, pero nadie me hace caso. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 9, yo se los voy a leer, porque esta es la versión latinoamericana, y dice el versículo 9 de Jeremías, capítulo 20, dice, hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más de tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos, he tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Esa misma pasión, esa misma necesidad que le ardía a Jeremías por dentro, es la misma necesidad que sentía Pablo. Y es la misma necesidad que yo sé que a muchos de nosotros nos llega a ocurrir, tal vez en esos momentos, de decir, no importa el lugar donde me vaya, no importa el lugar donde tenga que predicar, ¿verdad? O a la hora que me tengan que hablar. Si hay una necesidad, claro que voy a servir. Porque inclusive después, cuando no lo hacemos, llega esa parte de que nos redarguye, híjole, hubiera ido a ungir, hubiera ido a ayudar a este hermano, a esta hermana, hubiera ido a visitar a este enfermo. Para que no exista el hubiera, ¿qué tenemos que hacer? Sentir la necesidad de servir a mi prójimo. Y eso es lo que pasaba, les decía yo, con Jeremías. Él decía, aunque quisiera ya no hacerlo, aunque quisiera ya no acordarme de tu palabra, ni de anunciar tus mensajes, ni de prevenir al pueblo, dice, pero tus palabras arden dentro de mí, no puedo. Son un fuego que me quema hasta los huesos.
Y dice entonces, he tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Y dentro de esta parte, vemos que hay una gran necesidad en la iglesia, amados hermanos. Que no nada más el ministerio es el que tiene que ser, el que tenga que hablar de la palabra de nuestro Dios. Porque muchas veces como ministerio, bueno, pues nos podemos ver, ahorita, bueno, pues nos vemos inclusive entre semana, en muchísimas predicaciones que vemos de diferentes plataformas, diferentes localidades, ¿verdad? Ya sea de Oaxaca, de Guerrero, de Quintana Roo, de Estados Unidos, de Querétaro, Guanajuato, Tijuana, ¿verdad? Vemos muchísimas predicaciones durante la semana, pero antes de esta pandemia, solamente cada sábado escuchábamos la palabra de nuestro Dios. Algunos hermanos, bueno, pues se ponían a estudiar su escuela sabática, otros, bueno, pues tenían sus reuniones tal vez de los días miércoles en algunos lugares, y dentro de esta parte, pues nada más. Ahora tenemos esta facilidad con la tecnología, que es gracias, una gran bendición. De esto positivo ha salido esto negativo de la pandemia, en la cual tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios más seguido. Y todas las sociedades. Pero dentro de esto hay una pregunta que nos hace Pablo en Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a decir yo? Así como Isaías en un momento determinado, heme aquí, envíame a mí. No nada más es el ministerio, sino es cada uno de nosotros que en estos momentos estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. La mejor forma de predicar muchas veces no es que me sepa 100 versículos de memoria, sino es el testimonio que doy con mi forma de actuar. Pero dice la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, o sin haber, perdón, quien les predique? Entonces vemos que sí hay una gran necesidad en la iglesia y en el mundo en general de servir a nuestro Dios, de servir a nuestro prójimo, y que dentro de esta parte no es una obligación, sino es una necesidad el predicar la palabra, el hablar de las maravillas de nuestro Dios. Muy poca gente lo conoce, muy poca gente sabe de todo este hermoso mensaje que tiene nuestro Dios por medio de su palabra. Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién te va a enviar? Tu propia voluntad. Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Él solito, nadie lo empujó. Órale, Isaías, vas. No, sino, heme aquí, Señor, envíame a mí. Como está escrito, dice la escritura de nuestro Dios por medio de Pablo, que dice en Romanos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. No estamos solos. Si alguien piensa que está solo, mis hermanos, de verdad, el Espíritu de nuestro Dios nos da lo adecuado para hablar en el momento adecuado. Les decía yo, muchas veces no es necesario a veces saberse el texto y la página y el... No. Muchas veces nuestro propio testimonio, nuestro propio entusiasmo es lo que nos impulsa a poderle servir a nuestro Dios. Porque ¿saben qué? ¿Saben quién está con nosotros? Nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu. Eso justamente es lo que le decía nuestro Dios en un momento determinado a Moisés. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 12, en ese momento. Dice, y él le respondió, ve, porque yo seré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Ya no le estaba hablando en singular, primero le habla en singular, ve, porque yo voy a estar contigo. Y dice la escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dentro de esto te va a ser por señal, ¿verdad? De que yo te he enviado. Pero ahora, después de que hubiere sacado a este pueblo de Egipto, ahora que hubiere sacado a esa alma pecadora del mundo, y lo hubieses traído a este reino de paz, que es su iglesia, ese es el reino de nuestro Dios, ¿verdad? Serviréis a Dios sobre este monte.
hablando de una forma profética también, porque en ese momento, pues sabíamos que estaba otorgándole esa potestad a Moisés, pero también sabemos que en un monte, en un tiempo determinado, va a llegar ese lugar donde va, ese momento que va a sentar su pie, la planta de su pie se va a sentar en ese lugar, en ese monte de Sión, y en el cual llegará ese momento en el cual diga, venid, benditos de mi Padre. Entonces, eso es lo que nos pide nada más nuestro Dios, que creamos, que confiemos y que podamos servirle de la mejor manera. Cuando aprendemos los mandamientos, cuando aprendemos a hacer su voluntad, bueno, pues entonces lo único que vamos nosotros pidiendo y haciendo es ir en pos de nuestro Dios y andando en sus caminos. Y dice precisamente esa parte, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, dice, en pos de Jehová nuestro Dios andaréis. Y dice además, y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Si te hace falta algo, pide. Si necesitas algo, pídelo. Pero pide bien, dice Santiago. Dentro de esta parte nosotros también tenemos esa necesidad, pero por voluntad, por deseo, por convicción, el poder servir a nuestro Dios. Y además, allegarnos constantemente. Josué en un momento determinado también lo entendió. Ese sucesor de Moisés como dirigente del pueblo, también lo entendió de esa manera. E inclusive les decía, bueno, si más les parece servir a Jehová, bueno, allá ustedes, pero escojan ustedes bien a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. La mejor forma de servirle a nuestro Dios es sirviendo a nuestro prójimo, es sirviendo a su iglesia. ¿De qué forma? Hay tantas formas de servirle, amados hermanos, que dentro de esta parte, precisamente por eso, también les quiero comentar algo. A veces, tal vez yo sé que como ministerio, y digo, no quiero hacer quedar mal a mis hermanos obreros, pero a veces como ministerio estamos esperando que el hermano se bautice para ya luego jalarlo como obrero laico y que sirva en la iglesia. No, hermanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades en determinado momento. Y a veces también puede ser esa la situación por la cual algunos hermanos no se quieren bautizar porque dicen, no, es que si me bautizo ya me van a jalar como obrero y yo no quiero ser obrero, al menos no por ahorita. Yo puedo servir en la iglesia de otra forma, y sí, así es. Dentro de la forma de servirle a nuestro Dios en la iglesia, hay muchas y muy variadas. Precisamente por eso, hablando de este cuerpo que somos como iglesia, sabiendo que la cabeza es Cristo y también su ministerio está allí, bueno, pues también hay quienes son dedos, quienes son brazos, quienes son piernas, quienes son pies, ¿verdad? Dentro de todo, cada uno tiene esa capacidad. No podemos hacer todo tampoco, porque eso mismo también le decía el maestro a Marta. Lucas 10:40 dice precisamente que Marta se distraía mucho en los servicios porque quería hacer todo. Y dice que entonces le dice, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude? ¿Por qué me deja servir sola? Dile que me ayude. No. Le dice, no, Marta, no es correcto. María está haciendo lo adecuado, ¿verdad? El servir en muchas cosas también, eso a veces nos va a agobiar y no vamos a poder ni siquiera servir adecuadamente en lo que es nuestra capacidad. Quisiéramos a veces hacer todo, pero no es posible. Es importante que podamos comprender que dentro de esta parte, Dios nos da la capacidad para poder servir en algo y servir de la mejor manera. Precisamente nos da esos dones. Los dones son un regalo de nuestro Dios, pero ese don ya no se puede llamar don cuando no lo ocupamos para su iglesia, cuando ya no lo ocupamos para el servicio a nuestro Dios, para el servicio a nuestro prójimo. Ya no se llama don, eso ya se llama una cuestión de talento, ¿sí? Pero es un don cuando lo hacemos al servicio de nuestro Dios y lo hacemos al servicio de su iglesia. Entonces, por eso les decía, no podemos servir en todo, ¿sí?
Hay quienes tienen esa capacidad, no sé si ustedes han visto aquellos que van tocando y van tocando aquí la armónica y con las manos van tocando la guitarra y con las piernas van moviéndole al tambor. Y bueno, ellos tienen la capacidad, son unos virtuosos en ese sentido, han trabajado mucho tiempo, pero aquí estamos hablando de algo en relación con el servicio a nuestro Dios en su iglesia y a nuestro prójimo. Y dentro de esta parte no podemos hacer todo. Dice la Biblia en el lenguaje sencillo, me voy a permitir leérselos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu de Dios. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirviendo al Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Ahí está el valor de servir. Justamente en ese momento, aquí estamos viendo esa parte. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Y dentro de esta parte es lo que estamos viendo dentro de la iglesia. Esa capacidad de hablar con sabiduría, de hablar con conocimiento, de actuar con lo que nosotros tenemos como don que nuestro Dios nos ha otorgado, y lo hacemos para servir a los demás, para el bien de los demás. Ahí está justamente el valor de servir. Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo ahora que es una necesidad, que es un privilegio y que dentro de la obligación la sentimos nosotros, porque precisamente dentro de todo esto llegará un momento en el cual tendremos ese premio, tendremos este galardón. Dice, para ir concluyendo, Lucas capítulo 12, versículo 37. Dice así, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Ahora imagínense, ¿quién nos va a llegar a servir al final, en el momento determinado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, bienaventurados aquellos siervos, aquellos que sirven, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. ¿Velando qué? Les decía yo lo que la capacidad de tener, esa capacidad de servir es aquel que está siempre atento, siempre está pendiente de la necesidad de alguien más. Entonces, hallare velando es justamente eso, observando, estar atento con las necesidades, cubriendo las necesidades de alguien más de su iglesia. Y entonces dice, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, descansa, porque ahora yo soy el que les voy a servir. ¿De qué forma? A cada uno les voy a poner su galardón. Cuando les diga, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Tomad el reino preparado para ustedes. Inclusive muchos preguntarán, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y Él nos dirá, cuando lo hiciste a uno de esos pequeñitos, ¿verdad? Cuando les diste de comer, cuando les diste de beber, cuando hiciste oración por el enfermo, cuando hiciste todo eso, a mí me lo hiciste. Así que, amados hermanos, reiterando mi pregunta principal, ¿qué entendemos entonces por el valor de servir? ¿Es una obligación? ¿Es un privilegio o una necesidad? Para mí, en lo personal, es un privilegio poder servirles a todos y cada uno de ustedes. Es una obligación que yo tengo, porque desde que conozco algo, es como cuando alguien conoce un buen remedio, y entonces ese buen remedio me sirvió de muchísimo a mí, y ahora lo tengo que compartir con alguien más. Y es una necesidad, porque si no, entonces sentiría que mi vida no tiene ningún propósito. Y la verdad es que el propósito por el cual yo vivo en estos momentos es para poder anunciar el evangelio de paz.
De verdad espero a todos ustedes, mis hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo y que le agradezco muchísimo a mis hermanos aquí de Tijuana y a todos mis hermanos que nos están viendo por esta transmisión de Facebook. Que Dios los bendiga mucho y paz a vosotros.